Hoy estamos con el capítulo 8 y el tema de la predicación es la demanda de un rey. La demanda de un rey. El mundo donde nos encontramos nosotros está organizado de alguna forma y controla a los seres humanos. Nosotros, en el mundo en el cual vivimos y regidos por la palabra de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios para atender todas las incidencias y cosas que vayamos viviendo en nuestras vidas. Satanás siempre ha sido muy repetitivo. Yo me quedé muy impactado cuando estaba estudiando el capítulo 8 y me di cuenta que él repite, sus acciones son las mismas desde antaño. Nosotros como cristianos no estamos descubriendo el hilo negro de la vida, sino que la tarea que Dios nos deja a nosotros es de estudiar su palabra, para que sepamos el por qué muchas veces caemos en el engaño del enemigo. Vamos a ir a un poco de introducción a la primera carta a los Corintios 10, versículo 1 en adelante. Satanás sigue trayendo la misma serie de complots, planes, métodos para distraer al cristiano del propósito del Dios eterno. Primero a los Corintios 10:1, usted me va alcanzando, y dice así el pasaje: porque no quiero, hermanos, va dirigido a cristianos, que ignoréis. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino que seamos entendidos. Que nuestros padres, es decir, que nuestros antepasados, nuestros ancestros, y no solamente hablo de nuestro contexto familiar, sino también el contexto de la Biblia, la gente que ya vivió y que Dios usó, eso que ellos vivieron, nuestros padres bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Aquí hace referencia a los judíos que salieron de Egipto. Todos estuvieron en el desierto, fueron casi 600,000 judíos. Y dice el texto que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, todos los judíos que salían de Egipto para la tierra prometida, todos esos 600,000, un poco más, escucharon el mismo consejo que Dios le dio a Moisés para que le hablara al pueblo. Sin embargo, dice el texto 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Es decir, la palabra que Dios le dio al pueblo a través de Moisés no era de Moisés. ¿Era de quién? De Dios, de Cristo. La palabra que se les imparte a ustedes desde este púlpito no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios, de Cristo. Y tiene un fundamento. Dice el 5. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? ¿Por qué nos agradó Dios? Porque no obedecieron, porque no escucharon el consejo, porque nunca asimilaron que era Dios quien les hablaba. Es decir, todos tuvieron la bendición, pero no todos aprovecharon el mensaje de Dios. ¿Cuántas familias entraron a la tierra prometida? 2. De más de 600,000, 2 familias. Es un número muy bajo. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Y la pregunta es, ¿y los demás qué pasó? ¿Por qué nos agradó Dios? Y dice el texto, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Y vamos a ver por qué lo que vamos a estudiar esta tarde es un ejemplo para que aprendamos en el tiempo presente las incidencias que ocurrieron cuando Israel demanda que se les asigne un rey. Dicho lo anterior, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1. El tema, si usted ya leyó el pasaje o el capítulo, habla de que le demandan a Samuel el que ellos tengan un rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, esto nos habla que los años le llegaron ¿a quién? A Samuel.
Samuel estuvo casi todo el periodo de Saúl como rey. Dice en la historia que estuvo más de 30 años ejerciendo el sacerdocio y la tarea de profeta. Entonces llegaron los años, y cuando llegaron los años a Samuel, algo sucedió. El pueblo ya no lo quiso relegar. Y esto nos enseña algo. Mientras le seamos útil a la iglesia, mientras le sea útil el pastor a la iglesia buscará el consejo del pastor. Pero cuando el pastor envejezca, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a buscar a otro, ¿cierto o no? Y no se va a acordar del tiempo que estuvimos aquí los martes cantando y haciendo esfuerzos. Van a querer a alguien nuevo, alguien joven. Porque fue lo que le pasó. Leía una historia en la semana que me estremeció. Un hombre iba en un avión millonario y encontró una chica joven de 25 años y le dice: te voy a dar 10 millones si te acuestas conmigo. Y entonces la chica le dijo: ¿pero cómo? Sí, 10 millones si te acuestas conmigo. Entonces la chica le dijo: bueno, bajando del avión nos acostamos. Cuando llegan al aeropuerto, el millonario, bajando, le dice a la chica: he cambiado de opinión, no te voy a dar 1 millón, te voy a dar $1. Y la joven le dice: ¿pero cómo así? Si acordamos que 1 millón, $1. No vamos a discutir el precio, porque las condiciones tú ya las aceptaste. ¿Cuál es el mensaje de esto? Todos los seres humanos tienen un precio. Todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, tienen un precio, el cual se les puede pagar por parte del enemigo para que ellos cedan en sus convicciones y en sus principios espirituales. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ahora, con eso en mente, yo le pregunto a usted: ¿cuál sería el precio que le llegaría a usted para ceder en sus convicciones que tiene cristianas para no obedecer a Dios? Y no hablo de dinero. Tenga eso en mente. Los judíos habían desechado el liderazgo de Samuel. Se les olvidó los años que Dios usó a Samuel para guiar al pueblo. Y entonces ahora ellos buscan una alternativa. Hasta ese momento Israel era una nación teocrática. ¿Qué significa? Era Dios quien los guiaba a través de un profeta. La teocracia nos habla que Dios, a través de un hombre, en este caso Samuel, dirigía al pueblo. Pero el pueblo encontró una razón y una excusa para desechar el gobierno de Dios a través de un hombre, que era el profeta. Y entonces, ¿cuál fue la excusa número 1 que encontró Israel para buscar o pedir o demandar un rey como las demás naciones? Que su líder había envejecido. Fíjese. La primera razón que ellos consideraron para poder demandarle al Creador un rey era que su líder había envejecido. Versículo 1, concluimos. Samuel envejecido y puso a sus hijos por jueces. Recordemos de que en la Biblia Dios había colocado a los jueces para hacer la tarea de gobernar al pueblo. Y aquí encontramos nosotros algo muy, muy importante: el sistema judicial que existe en los gobiernos. ¿Dónde dio inicio? ¿En Roma o en Israel? Dice la historia que fue en Roma. Pero leyendo este pasaje que vamos a leer en Deuteronomio, vaya buscándolo, capítulo 16, versículo 18, vamos a ver que el poder judicial para legislar a un pueblo tiene su origen en la Biblia y con el pueblo de Dios. Y fue Dios que estableció los magistrados. Y fue Dios que estableció a los jueces que se encargaran de la tarea. ¿Qué dice Deuteronomio 16, 18? ¿Tiene ahí el pasaje? Dice el texto 18: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Ahí está. Dios asigna jueces y oficiales. Ahora, ¿cuál era la tarea de los jueces y oficiales?
Venían los problemas del pueblo, ellos tenían que emitir un juicio, escuchar dos partes, las dos partes, y con todo el temor de Dios, con toda la reverencia de Dios, darle el consejo y el dictamen a la persona que se acercaba. Dice el texto 18, los cuales juzgarán al pueblo como. Y aquí encontramos el nacimiento de los jueces y magistrados. La Suprema Corte de Justicia inicia aquí en Deuteronomio. Y de ahí en adelante los imperios fueron ajustando ciertas cosas con justo juicio. Y aquí entonces encontramos algo, que los hombres que se encargaban de esta tarea tenían que ser temerosos de Dios, tenían que conocer la Escritura. Pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Según el texto o el capítulo 8, se desviaron. Pregunta, ¿Samuel los educó con una crianza cristiana o bíblica? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esos hijos? ¿Por qué no fueron el resultado de la tarea de los padres? Sigamos leyendo Deuteronomio. No, fíjese la tarea de los jueces y magistrados. No tuerzas el derecho. Primer tarea. Aplica la palabra. No des el consejo sesgado. No lo tuerzas. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega ¿qué? Los ojos de los ciegos. ¿Qué ha pasado aquí en México? Y perdón con el tema político ahorita. Aunque les pagan mucho a los jueces y magistrados, siempre se dejan corromper. Pero Dios establece que nosotros, los que tenemos la tarea de dar consejería y de dar un consejo, tenemos que hacerlo no haciendo acepción de personas, sino aplicando la palabra de Dios. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. 20. La justicia ¿qué? Seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Pero algo sucedió con los hijos de Samuel. Alguien los sobornó, les dio dinero, los corrompió, su corazón fue corrompido y dejaron de hacer la tarea por la cual ellos fueron establecidos. Y esa fue la segunda excusa que tomó Israel y los ancianos para exigir un rey. Fíjese. Y le digo excusa, y vamos a ver por qué. Entonces Dios estableció que hubieran jueces. Volvamos a Samuel 8. Y sigamos leyendo el capítulo. Entonces tenía dos hijos Samuel. Ya dijimos que fueron criados bíblicamente por Samuel, era el sacerdote. Y el nombre de su hijo primogénito fue, ¿quién, hermanos? Joel, que significa el Señor es mi Dios. Es lo que significa Joel, para los que no lo anotan. Y el nombre del segundo, Abías. Y el nombre de Abías significa mi padre es el Señor. Ahora, estos dos hombres, hijos de Samuel, dice el versículo 2, y eran ¿qué, hermanos? Jueces. ¿Está conmigo? Versículo 2, y eran jueces ¿en dónde? Ahora, según leímos Deuteronomio, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero algo sucedió, algo extraño, y vino el enemigo y corrompió a estos hombres. Tengamos cuidado con Satanás, hermanos. Es un enemigo vencido, pero puede corromper, puede distorsionar y puede alejar a nuestros hijos del propósito de Dios. Fíjese lo que le digo. Porque pudimos haber cumplido a cabalidad la tarea de criar los hijos conforme a la palabra del Señor. Y dice el versículo 4. Después de estos dos excusas o incidencias, versículo 4 dice, entonces los ancianos, es decir, los líderes de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Es decir, vieron muchas razones justificadas, el envejecimiento del líder, los jueces corruptos, y entonces vienen con Samuel y le dicen lo siguiente. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Fíjese, todos vamos a envejecer,
Pero qué triste es que cuando Dios usó a un hombre para que te guiara espiritualmente, después de que él envejeció, tú vayas y le digas: oye, ya estás viejo, hazte a un lado, dale lugar al otro, al que viene atrás de ti. Y cuando leía esto, hermano, pensaba en mí. Cuando llegue mi día y me digan aquí en la iglesia: pastor, bájese, dele lugar a otro, porque usted ya pasó sus días. Pasé saliva y pensé en usted. Porque va a pasar, pasó aquí, va a pasar aquí también conmigo. Y se van a olvidar de todos de estas martes. Y no va a haber nadie. Y la gente va a pedir y va a exigir algo equivocado. Vamos a ver por qué. He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. 2 razones justas, sí, humanamente. Por tanto, es decir, como tenemos esta incidencia, este problema, Samuel, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen, ¿qué, hermanos? Todas las naciones. ¿Sabe que aquí encontramos una enseñanza muy grande? No nos gusta como Dios nos cría y queremos ser como el mundo. No nos gusta como Dios nos va enseñando con la palabra y estamos volteando hacia afuera cómo el mundo está viviendo y queremos vivir como ellos. Los jóvenes quieren vivir su vida como los jóvenes del mundo y no como los jóvenes de la iglesia. Entonces Israel exige y demanda a un rey. Queremos algo como lo tienen los demás. Queremos ser como los demás. No queremos ser nosotros excluidos de cómo vive el mundo a nuestro alrededor. Pero ¿qué cree? Estudiando la Biblia, ya Dios les había hablado de este tema a los israelitas 400 años atrás. El problema no era el rey que estaban pidiendo, sino la forma en la cómo estaban pidiendo y demandando al rey. Vamos a aprender de Dios. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando nosotros perdemos el discernimiento y no leemos la Biblia, pensamos que lo que estamos viviendo somos los únicos que hemos vivido y olvidamos que ya Dios previamente nos aconsejó. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 17, 14. ¿Cuánto tiempo hay entre Samuel y Deuteronomio? Casi 500 años. Mire lo que dice el texto. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitas y digas, fíjate, cuando ya estén allá, pondré un rey sobre mí. Pregunta, ¿quién está hablando aquí? Es decir, cuando ustedes lleguen allá, yo voy a colocarles un rey. Entonces, cuando le pidieron a Samuel un rey, se les olvidó este pasaje. Ahora vamos a ver qué rey iba a poner Dios. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que está en mis alrededores. Es decir, Dios sabía que en el futuro, en 500 años, iban a haber reyes alrededor de Israel y que Israel iba a desear tener un rey como todos los demás. No estaban descubriendo el hilo negro los israelitas cuando les lo pidieron a Samuel. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, ¿a quién? Al que Jehová tu Dios escogiere. Pero el pueblo fue el que decidió y no dejaron que Dios colocara al rey. ¿Saben cuál fue el pecado de Israel cuando pidió a Saúl? Es que pidieron un rey al antojo de ellos, al servicio de ellos y no conforme al corazón de Dios. ¿Qué podemos aprender de ahí, hermanos? Que a veces no nos gusta que Dios dirija nuestras vidas. Queremos que sea el hombre que nos dirija, pero el hombre a nuestra conveniencia. El problema no era pedir un rey, sino qué rey estabas pidiendo. Sigamos leyendo. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Ya están las cláusulas. Tiene que ser judío. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. Claro, tiene que ser judío 100%.
que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. Es decir, el rey que iba a colocar conforme al corazón de Dios iba a ser un rey que no iba a esclavizar al pueblo, lo iba a ayudar. Dice el versículo 16, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará, el rey que yo voy a ponerles a ustedes, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Este rey todos los querían tener, hermanos, ¿o no? Un rey realmente para el servicio del pueblo, y no para que se sirviera del pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Ahorita vamos a estudiarlo. ¿Qué hizo Saúl? Se sirvió del pueblo. ¿Sí logra ver lo que Dios quiere esta tarde enseñarnos? Sigamos leyendo el 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, cuando llegue ese rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Fíjese. Y la pregunta, ¿Saúl lo hizo? ¿Sí se da cuenta? Cuando queremos hacer las cosas a nuestro antojo. El rey que Dios iba a colocar ahí iba a ser un hombre que colocaría los 10 mandamientos para guiar al pueblo. Pero como el pueblo pidió un rey para su antojo, querían carne, les dio carne. Siempre pensemos, hermanos, y tengamos temor, ¿qué le pedimos a Dios y cómo le pedimos las cosas al Señor? Dice el 18, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo el rey. Cuando esté en el trono, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es decir, se guiará por la palabra de Dios, se alimentará, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios. Es decir, para que no se le suban los humos, que cuando llegó al poder sea el rey. No, que siempre recuerde que hay un Altísimo y un Creador sobre él. ¿Cuántos políticos no llegan al poder, hermanos, y se les suben y se sienten dioses? Pero Dios dijo, no, cuando esto suceda, acuérdense de esto. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón, ahí está. Para que no se eleve su corazón. Para que un hombre no pierda el piso, tiene que leer la Biblia. Tiene que alimentarse de Dios. Y Dios le dijo a Israel que esto iba a suceder, hermanos. Para que no se eleve su corazón, ¿sobre quién? Sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, ¿en medio de qué? De Israel. Israel no pidió un rey conforme al corazón de Dios, pidió algo conforme a su antojo y deseo. Regresemos al pasaje. La demanda de un rey fue una decisión trágica, muy trágica, con graves consecuencias para los israelitas, porque abandonaron el gobierno de Dios y prefirieron el gobierno del hombre. Y esto nos ocurre a nosotros hoy, en la actualidad. Nos negamos a leer y a estudiar la Biblia, pero nos vamos detrás de los hombres, y los hombres no tienen piedad de nosotros. Versículo 6 de Samuel 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel hizo lo que todos los pastores hacemos, orar. Hay cosas que a veces yo escucho de ustedes como congregación, como ovejas, y no estoy de acuerdo. Porque yo sé que se va a equivocar y se va a lastimar. Yo lo sé. Pero a veces ustedes no logran ver lo que el pastor ve. Y lo que hago es orar por ustedes y pedirle a Dios por ustedes. Que fue lo que Samuel hizo. No le gustó a Samuel. Versículo 7.
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Fíjese, Dios sabía lo que leímos allá en Deuteronomio 17, O sea, Dios ya lo sabía. Samuel se lo había olvidado. Y aún así Dios le dijo: ¿sabes qué? Escúchalos, a ver qué te dicen. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, hermanos, ¿a quién estamos desechando? A Dios. Es decir, te metes con Dios, vas a violar la palabra de Dios, vas a transgredirla, vas a tener consecuencias porque violentaste la palabra de Dios. No fue el hombre. Yo siempre les he dicho a ustedes: no vean al pastor. Soy instrumento en las manos de Dios y Dios me utiliza para hablarle a usted como pueblo. Nada personal con ninguno de ustedes. Y dice el versículo 8: conforme a todas las obras que te han hecho, desde hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Es decir, al final van a servir a alguien. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará al rey que reinará sobre ellos. Es decir, adviérteles qué va a suceder. Ahora vamos a comenzar a leer a partir de aquí, del versículo 10, pero voy a pedirle que me apoye y tenga de manera paralela el pasaje de Deuteronomio que leímos hace un momentito. ¿Se recuerda la cita? El 17, el 14 al 20. 17, 14. Téngalo de manera paralela y vamos a ver la advertencia que Dios le da a Israel a través del nuevo rey. Es decir, Dios le dice a Israel a través de Samuel: dile al pueblo qué es lo que va a suceder si ellos eligen a este rey que ellos quieren. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Eso es lo mismo que habla de Deuteronomio 17? No vamos a verlo aquí todo, pero usted lo ahí en su mente. ¿Es lo mismo? La respuesta es no. Lo que Saúl iba a hacer con los israelitas es servicio militar obligatorio. Primer consecuencia. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. ¿Dónde? En el palacio del rey. ¿Es comparable con Deuteronomio 17? Y se va a dar cuenta que no. Lo triste, hermanos, es que seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo y estudiando la Biblia. 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Es decir, te va a quitar lo que tienes para que sus empleados del rey se enriquezcan. Y yo me quedé muy impactado. Anoche todavía estaba yo revisando esto y yo digo: ¿cómo Dios nos advierte de las consecuencias de nuestras decisiones? Y a pesar de saber lo que nos va a pasar, seguimos empecinados en seguir el gobierno del hombre y no el de Dios. Qué triste, qué triste. 15. Diezmarás vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. Le pagarás impuestos al rey, y no se compara con el que hemos estudiado en Deuteronomio 17. Se establece un sistema de impuestos a partir de aquí. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harás sus obras. Les confisca la fuerza laboral al pueblo para beneficio del rey. 17. Y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Esto quieren, dice Samuel, esto quieren ustedes cuando están exigiendo un rey. ¿Y qué creen que al final qué hicieron los israelitas? Aceptaron y quisieron sufrir y nunca escucharon la palabra de Dios. Esto es muy triste. 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Quién eligió a Saúl? ¿Dios
o el pueblo? Sí. Porque al final te vas a dar cuenta que te va a hacer sufrir esa decisión. Qué fuerte. Mas Jehová, ¿qué dice? Y qué difícil es que cuando estás sufriendo le pidas a Dios y Dios no te escuche. Qué difícil. ¿Sabe que cuando yo leía esto, hermanos, tenemos mucha culpa de nuestro sufrimiento en esta tierra? Porque no escuchamos a Dios. 19, y concluimos, como sobre el final. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Por lo tanto, tampoco la voz de Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No importa que nos quite lo que sea, lo que suframos, queremos rey, queremos ser como los demás. Jesús dijo que somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. Somos diferentes. No seamos como el mundo. Vivamos como hijos de Dios. Y nosotros seremos también, ahí está, como todas las naciones. Queremos ser como ellos. ¿Cómo son ellos? No les importan las cosas de Dios. Pero muchos cristianos andan así, quieren ser como ellos. Las tardes recrearse. No, hermanos, tenemos que ser distintos. Somos pueblo de Dios. Y dice el versículo 20, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Seguro? Si los dejó solo Saúl, ¿quién mató a Goliat? ¿Saúl? Cuando tuvo la guerra, ¿no mejor se fue a esconder? No, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en Dios siempre. Gloria a Dios. El final, 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz al pueblo y pon rey sobre ellos. Es decir, ya, lo quieren, dáselos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y así terminó la exigencia y la demanda de un rey. Y cierro con esta frase que yo les he dicho eventualmente a ustedes como iglesia. El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla para que no nos equivoquemos y que Dios nos ayude.